Continuamos con La Noche. Mientras un sector de la opinión colombiana ve con optimismo las pretensiones de diálogo de paz del gobierno de Juan Manuel Santos con la agrupación criminal ELN condicionadas a la liberación de secuestrados, otro sector las recibe con desconcierto al considerar que la misma exigencia debería ser hecha a la organización terrorista de las FARC. El canadiense Gernot Boubert fue secuestrado por la organización terrorista ELN el 18 de enero pasado en el municipio Norosí, departamento de Bolívar, norte de Colombia. La liberación del hombre, un geólogo de 47 años, fue puesta como condición por el presidente Juan Manuel Santos para iniciar un posible diálogo de paz con la agrupación criminal. Y eventualmente, si el ELN decide entrar y para que nosotros decidamos que si entra, tienen que liberar a los secuestrados, sobre todo el canadiense que tienen. La reacción del mandatario fue calificada de inmediato en redes sociales como contradictoria. Algunos ciudadanos la consideran como un doble rasero frente al tema de la paz, puesto que sí hay diálogo con el grupo terrorista de las FARC, pese a que continúa cometiendo ataques, masacres y aún mantienen secuestrados. Quienes cuestionan al presidente afirman que debería tener la misma actitud de exigencia de liberación de secuestrados en casos como el del joven colombiano Edson Páez Serna, quien cumplió 20 meses en poder de las FARC. Ya hace más de un año no sabemos nada de Edson. Por este motivo hemos hecho marchas, hemos hecho muchas gestiones acá en Villavicencio y todos los días salimos a buscar, a tocar puertas, a enviar cartas. No nos quedamos quietos porque estamos desesperados, necesitamos saber qué ha pasado con Edson. Por la libertad del joven universitario oriundo de Villavicencio Meta en el oriente de Colombia, las FARC pidieron $5 millones. Su familia solo logró reunir $100.000, pero el grupo terrorista aún lo tiene cautivo. Sin ti, la vida no tiene ningún sentido, mi amor, y ahí estamos, te estamos esperando en casa y creemos y tenemos mucha fe que muy pronto vas a volver, tú y todos los demás que están secuestrados. En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Nuestro subdirector Jefferson Beltrán entrevistó en la ciudad de Bogotá al reconocido politólogo Alejo Vargas, quien es uno de los integrantes de la Comisión Facilitadora de la Sociedad Civil para acercamientos de paz entre el gobierno colombiano y el ELN. Vargas asegura que las declaraciones del presidente Santos muestran no solo la voluntad del gobierno, sino también representan la exigencia de uno de los requerimientos mínimos que, de cumplirse, podrían acercar a las partes. Politólogo Alejo Vargas, le agradezco este tiempo que usted le concede al programa La Noche. Bienvenido. Gracias. Bueno, quiero que comencemos escuchando lo que fueron las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, las cuales fueron entregadas ante el alto mando militar en la Cátedra Colombia y que de alguna manera revelaron que existe una voluntad por parte del gobierno colombiano de adelantar conversaciones de paz con el grupo terrorista ELN. Lo invito a que las escuchemos. Y eventualmente, si el ELN decide entrar y para que nosotros decidamos que si entra, tienen que liberar a los secuestrados, sobre todo el canadiense que tienen. Bueno, señor Alejo Vargas, quiero preguntarle cuál es su percepción frente a estas declaraciones que entregó el presidente Juan Manuel Santos. ¿Podemos pensar en ese momento que ya se han venido adelantando acercamientos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, con este grupo terrorista, y que esta puede ser interpretada como una exigencia del gobierno nacional para que cese en las acciones criminales y cese el secuestro? Bueno, yo diría que en primer lugar todos suponemos, aunque no tengamos confirmación oficial, de que hay acercamientos con el ELN para tratar de instalar una mesa parecida a la que hay con las FARC. Y en ese sentido pareciera que el gobierno le está planteando al ELN que un requerimiento es la liberación del ciudadano canadiense secuestrado, así como se liberó hace unas semanas a los 2 alemanes que también tenía secuestrados, como requisitos mínimos para empezar un proceso de conversaciones, porque algo similar se dio en el caso de las FARC, cuando las FARC en su momento también anunció que dejaba de secuestrar por razones extorsivas. Por lo tanto, pareciera que esta es una
exigencia que hace el gobierno para seguramente dar vía libre a esos acercamientos que especulamos están en curso. Bueno, las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos fueron presentadas ante los militares. ¿Uno cómo puede entender, señor Alejo Vargas, que el presidente Santos pues haya unido dos hechos? Por un lado haya hablado de un proceso de paz con el ELN y pues por el otro lado pues haya pedido la liberación de un secuestrado. ¿No puede ser ambiguo ese mensaje a la sociedad? De alguna manera no estaría dando a entender que le propone un proceso de paz, le propone una pacificación a un grupo que sigue secuestrando, que sigue cometiendo actos criminales. A ver, justamente por eso es que yo creo que hay esa exigencia, porque en general, si uno mira lo que fue el proceso inicial con las FARC hizo un anuncio de que terminaba con el secuestro extorsivo. En ese sentido, uno diría que algo similar pareciera ser lo que se está exigiendo del ELN para efectos de que haya, digamos, un mínimo de condiciones para empezar un proceso de conversaciones para terminar el conflicto armado. De acuerdo con los hechos del pasado, señor Alejo Vargas, uno podría interpretar que el grupo armado ilegal ELN ha utilizado el secuestro y específicamente el plagio de extranjeros como una herramienta de presión, como una herramienta de negociación política con el gobierno colombiano. Bueno, en el pasado hubo casos parecidos. Al empezar el gobierno del presidente Pastrana, recordemos, se dieron esos secuestros, no de ciudadanos extranjeros, sino en general. Recordemos los famosos secuestros masivos de la iglesia La María en Cali, del Fokker de Avianca, de los pescadores en la Ciénaga del Torno, que fueron en su momento como hechos que de alguna manera buscaban precipitar un proceso de conversaciones en un momento en que se estaba iniciando el proceso con las FARC en el Caguán. En este caso, yo no encuentro exactamente que haya una lógica de concordancia entre estos secuestros que se dieron con los alemanes que supimos luego que eran desde el año pasado, con dos turistas que evidentemente no eran de ninguna manera ni agentes de inteligencia, ni mucho menos, y el caso de este ciudadano canadiense que pareciera estar mucho más ligado a los temas mineros en la zona del sur de Bolívar, porque lo que se ha conocido públicamente por parte del ELN es unos pronunciamientos diciendo que se requieren devolución de unos títulos mineros que afectan a pequeñas explotaciones mineras de la región, pero no pareciera haber allí una relación de causalidad exactamente con un proceso de conversaciones con el gobierno. Señor Alejo Vargas, estamos a cerca de un año de las elecciones presidenciales en Colombia. El próximo mes de noviembre el presidente Juan Manuel Santos deberá definir si opta o no por la reelección. ¿Usted cree que políticamente es un momento correcto para iniciar una negociación con otro grupo armado ilegal, en este caso el ELN? Yo creo que sí es conveniente, no tanto por el tema de elección. Recordemos que igual cuando se dio la reelección de Álvaro Uribe había un proceso en curso con el ELN en La Habana. Justamente en ese momento estaba un proceso de conversaciones entre el gobierno de Álvaro Uribe y el ELN. Yo creo que es conveniente fundamentalmente porque si, como parece, y así lo indican todos los pronunciamientos, ese proceso con las FARC en La Habana está avanzando, pues obviamente para cualquier analista sería apenas, digamos, complementario pensar un proceso con el ELN de tal manera que si se llegara a un acuerdo, de alguna manera involucrar a estas dos guerrillas y fuera una especie de cierre de este tipo de grupos que desde un discurso de izquierda marxista se levantaron en armas contra el Estado y han hecho pues todo un periodo de uso de la violencia.